Hoy comenzaré el vídeo con una pregunta. ¿Qué es la geografía? Muchos al oír esta palabra pensaréis en satélites, en planetas, otros en mapas. Hay quien habrá pensado en pirámides de población y estadística, y otros que ni siquiera estén pensando en nada. Hoy en Cuadernos de Heródoto veremos cómo nos ayuda esta ciencia día a día, cómo nos facilita nuestra vida y cómo está presente siempre en nuestra sociedad. En este pequeño vídeo intentaré mostraros qué es la geografía. Como definición diremos que la geografía es la ciencia que se encarga de la descripción y el estudio de la Tierra, también de los fenómenos y hechos que ocurren en su superficie. La palabra geografía está compuesta por geo y grafía, que derivan del griego antiguo ge, que significa tierra, y de grafo, que significa describir. La importancia de la geografía se basa en el estudio de la Tierra y de los fenómenos que actúan sobre ella. Estos fenómenos son observados, descritos y analizados para comprenderlos. De esta manera, se conocen sus características, se ubican en el espacio geográfico y se analizan las causas y efectos con el fin de que puedan ser relacionados entre sí y con la población de la Tierra. Por lo tanto, diremos que los cometidos principales de la geografía son: 1. Localizar todos los fenómenos que suceden en los diferentes espacios y ubicarlos. 3. Describir y explicar todos los datos recogidos y buscar y analizar las interrelaciones. Y último, interpretar las claves que expliquen los diferentes fenómenos. Una vez vistos los cometidos de la geografía, hablaremos de la división de la misma en tres grandes campos. Primero, la geografía física, que estudia el medio natural y los diferentes elementos físicos y biológicos por los que está compuesto: clima, relieve, agua, vegetación, suelo y fauna. Dentro de la geografía física podemos hablar de geomorfología, biogeografía, climatología, hidrografía y muchas más. Segundo, la geografía humana estudia las sociedades y sus territorios, la acción del hombre en su entorno, así como su organización. Abarca la política, la demografía, la economía y muchas más. Por ello, como partes fundamentales de la geografía humana hablaremos de demografía, geopolítica, geografía cultural, urbana, económica o rural. Y por último, la geografía regional. Estudia el relieve, aguas, vegetación, población, clima, actividades económicas y división administrativa en un espacio concreto, ya sea una localidad, comarca, región o país. Una vez vistas las diferentes partes en las que se divide esta ciencia, vamos a ver cuáles son las herramientas principales de la geografía. En primer lugar, hablaremos de las coordenadas geográficas, un conjunto de referencias entre las que se encuentran latitud y longitud que sitúan exactamente la posición de un punto determinado en la Tierra. Al ser la Tierra una esfera, esto se realiza mediante angulares expresados en grados. También la cartografía, que permite representar la superficie terrestre confeccionando mapas. Mediante uno de los sistemas de proyección se traslada la red de meridianos y paralelos a una superficie plana y a través de una escala se trasladan las distancias reales al mapa. Otra herramienta son los mapas, en los que encontramos diferentes tipos, como pueden ser topográficos o temáticos. Más herramientas para la geografía son los gráficos, que pueden ser lineales, de barras o sectoriales. Y por último, las tablas, que son una presentación ordenada en filas y columnas de números que reflejan datos geográficos. Una vez vistas las herramientas que tiene esta ciencia, vamos a hablar un poco de su historia. En la historia de la geografía podemos contemplar tres grandes periodos. El primer periodo lo establecemos en la antigüedad clásica, ya que fueron los antiguos griegos quienes acumularon y sistematizaron sus conocimientos geográficos. Como principales fuentes de información encontramos a Ptolomeo, Heródoto, Anaximandro y Eratóstenes. Es precisamente este último quien utiliza la palabra geografía por primera vez, en un libro que por desgracia no ha llegado a nuestros días y por lo que es considerado el padre de la geografía.
El siguiente periodo lo establecemos durante los siglos XV y XVI, ya que la geografía recibió un importante impulso gracias a los grandes viajes que permitieron el descubrimiento de nuevas tierras. Es el momento del descubrimiento de América o de la circunnavegación al globo terrestre por primera vez llevada a cabo por Elcano y Magallanes. Debemos destacar el mapa de Gerardus Mercator, ya que es el primer intento de realizar una representación de la Tierra en una superficie plana. Y por último, a partir del siglo XIX, con la consolidación de la geografía, gracias a la expansión por los 5 continentes y al desarrollo de las nuevas técnicas de observación y registro de datos. El avance en tecnología como satélites o sistemas de información geográfica, que llamaremos SIGs, están generando una verdadera revolución en la geografía y en especial en la cartografía. Hoy cambiaré un poco la forma de cerrar un vídeo. Os dejaré con estas preguntas de reflexión para que penséis un poco acerca de los datos y las explicaciones que nos aporta la geografía. Por ejemplo, ¿por qué unos países son más ricos que otros? ¿Por qué las grandes ciudades del mundo no paran de crecer? ¿Dónde tienen lugar las guerras y por qué? ¿Cuáles son las zonas más contaminadas del mundo y por qué? Y por último, ¿podemos frenar el cambio climático? ¿En qué nos ayuda la geografía? Hoy, con estas preguntas de reflexión, cerramos un nuevo cuaderno de Heródoto.